Life Adapt Alepo. Y nada, si os parece bien, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a tener el placer de tener a Lluís con nosotros, que es investigador de la Universidad de Lleida. Y bueno, Lluís nos va a presentar un aspecto un poquito diferente a todo lo demás, ¿vale? Porque la regeneración en concreto no era una línea de trabajo directa del LIFE, pero sin embargo, en las labores de seguimiento de algunos de los rodales, y en concreto de los rodales de diversificación florística y estructural, se están haciendo cosas. Y ya nos contaba Esteban en su presentación antes cómo la regeneración es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en estas masas ahora mismo estresadas y que tienen problemas de decaimiento, ¿no? Entonces, Luis, si te parece, cuando quieras, Muy estamos bien. contigo. ¿Lo estáis viendo? Sí, ya te vemos. Muy bien. ¿Sí? Vale. Vale, pues muchas gracias. Bueno, el título de la presentación que aparece en el programa es este que veis aquí, la gestión de la regeneración en un contexto de cambio climático. Yo voy a hablar más de la regeneración en un contexto de cambio climático porque luego Asun sí que va a tratar más temas más de la gestión. Entonces, lo que os comentaré es el impacto que podemos esperar del cambio climático en la regeneración del pino carrasco y algunos resultados de algunos trabajos que estamos realizando. Bueno, obviamente, si hablamos de cambio climático, seguramente ya no es necesario empezar con estas gráficas introductorias, pero bueno, por si a alguien le queda una duda, aquí os muestro. Estos son datos globales a nivel de la temperatura de la superficie de la Tierra, las anomalías respecto al promedio de la temperatura del ciclo anterior, va por años, y como veis, a partir de los años 80, 70, 80, pues vemos que no observamos ningún año en el que hayamos tenido temperaturas promedio anuales inferiores a las del promedio del siglo anterior. Por tanto, que estamos en una fase de calentamiento es obvio, es indiscutible. Y aquí tenéis pues un gráfico que resume bastante bien pues en qué consiste, ¿no? Esta fase ahora que estamos pasando de calentamiento global. Vemos un aumento del promedio de las temperaturas y sobre todo si miráis la parte derecha un poco del gráfico, lo que vemos es que situaciones meteorológicas cálidas pues cada vez van a ser más frecuentes, van a ocurrir con una mayor probabilidad e incluso vamos a tener periodos en los que, pues de récord, cada año vamos batiendo récords de temperatura, de aridez. Y al contrario, pues estas situaciones meteorológicas frías, pues cada vez van a ser menos habituales. Obviamente todo ello tiene un impacto sobre nuestros montes, no solo un impacto directo con estos fenómenos de decaimiento que ha introducido Santi, Esteban también ha hablado de ellos, mortalidad en algunas especies, sobre todo cuando se distribuyen un poco al límite de su rango de distribución, pero este calentamiento también, como sabéis, pues nos influye en el régimen de perturbaciones, incendios, también en navales y también no solo en perturbaciones de tipo abiótico, pero también en perturbaciones de tipo biótico, alterando un poco el comportamiento pues, de plagas y de algunos patógenos que encuentran pues, en estas nuevas condiciones climáticas pues, una mayor facilidad para establecerse y de algún modo pues, atacarlo en nuestros bosques. Por tanto, dentro de este contexto de incertidumbre ambiental se ha puesto el foco y se continúa poniendo bastante el foco en estos eventos de mortalidad. Nos centramos muchas veces en el arbolado adulto, también porque es más fácil de detectar, es más espectacular. Y en este sentido, pues existen multitud de trabajos científicos centrados en analizar estos procesos de decaimiento, en tratar de entenderlos, pero casi siempre centrados en
en el arbolado adulto, ¿no? Que al final es lo que vemos más. Pero nos queda siempre la duda, o debería quedarnos la duda, de qué ocurre a nivel de la regeneración. Porque al final, y esto sí que es una opinión un poco más particular, pero lo que ocurre al arbolado adulto, pues sí, es preocupante, pero al final estamos viendo que algunos rodales, pues bueno, pues dan una mortalidad mayor a la esperada, pero al final, si tenemos una regeneración interesante, activa, pues tampoco no es un proceso que va a preocuparnos tanto. Si en cambio vemos que el problema lo tenemos a nivel del regenerado, pues allí sí que podemos tener poner un poco el foco, más que nada porque podemos tener transiciones de las formaciones actuales hacia otros estados que no tienen por qué ser peores, pero que sí que son cambios ya más notables a nivel un poco de las funciones o de los servicios que pueden proveer. Si analizamos resultados globales, como este trabajo de Enric Batllori, Paco Lloret y otros autores, ellos han visto transiciones cuando hay eventos de mortalidad asociados a sequías extremas y se ve si el sistema ha cambiado o no ha cambiado. Ellos han observado así a nivel global en este trabajo transiciones bastante notables respecto a las poblaciones anteriores y a las nuevas, un poco, los nuevos sistemas que se establecen tras este tipo de perturbación asociada a sequías extremas. Por ejemplo, como veis, casi un tercio de los bosques que sufrían estos procesos de mortalidad asociados a sequía transicionaron hacia comunidades de matorral, otro tercio aproximadamente transicionaba hacia bosques dominados por otra especie arbórea y luego sí que teníamos pues un 20% los cuales la propia especie, en este sentido, que se veía afectada por estos procesos de mortalidad asociados a sequía, pues se mantenía. Bueno, ello ya nos alarma un poco sobre estas transiciones que podemos observar en nuestros sistemas. Aquí ya a nivel más local, me gusta mostrar esta foto de Rafa Calama, donde observaba pues, regeneración de pino piñonero y sabino, en este caso, bajo un rodal en decaimiento de pináster. Este tipo de transiciones ocurren de manera natural y aún no tenemos suficientes ejemplos de ello, considero, a pesar de su importancia, si pensamos en el futuro de nuestros bosques. Y ya centrándonos más en el pino carrasco, algo que podríamos cuestionarnos y en los que nuestro grupo de investigación está trabajando es hasta qué punto los regenerados de carrasco tras incendio, como los que observáis en la foto izquierda de la diapositiva, hasta qué punto todos estos regenerados, todo eso, esta alfombra y que a veces causa tantos problemas, estos regenerados tan notables post-incendio y pino carrasco, hasta qué punto el aumento de la aridez y el incremento de las temperaturas podía condicionar y de alguna manera limitar y reducir esta capacidad del pino carrasco de establecerse también tras los fuegos. Si observamos aquí en Cataluña, y hablando un poco con los bomberos y con algunos colegas, que los regenerados amplios y extensos que observábamos en los incendios de los años 90 parecía que no eran tan habituales en los nuevos incendios que han ocurrido más en los últimos años. Ello no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, me comentaban desde la Diputación de Barcelona, ¿no?, algunos técnicos que, bueno, si eso era así, pues les ahorraba mucho trabajo a nivel de clareos y trabajos silvícolas que realizaban sobre estos incendios para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas. Pero bueno, sí que desde un punto de vista de gestión, de un punto de vista ecológico, resulta bastante interesante plantearse hasta qué punto pues, esta resiliencia del pino carrasco se podía ver afectada por las nuevas condiciones climáticas. En este sentido,
Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo bastante extenso en el marco de un trabajo de final de máster de Judith Solé, que veis aquí en la imagen, donde muestreamos la regeneración post-incendio que observamos en la zona afectada por un incendio que tuvo lugar en el sur de Cataluña, en la Ribera d'Ebre, en el 2019. Y sí que observábamos niveles de regenerado, pues bueno, que no eran bajos, pero inferiores a los esperables dentro al tratarse de una especie como el carrasco. Cuando íbamos, hicimos pues, varias parcelas distribuidas a lo largo del incendio y obviamente vimos que la regeneración pues, venía condicionada por la orientación, estos son resultados ya conocidos, también por la fracción de cavidad cubierta que teníamos antes del incendio. Esto hay muchos trabajos de Dani, de Jorge, de las Heras, pausas, etcétera, que ya lo habían descrito. Al final, pues si tenemos más monte, tenemos más fuente semillera, carrasco una especie de serotina, y obviamente pues tenemos una mayor regeneración donde tengamos más probabilidad de tener semilla. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y el clima ha incidido también incide también en esta dinámica post-incendio y en el hecho de observar densidades inferiores a las esperables? Y en este marco, pues, bueno, presentar un poco el marco teórico. Estos son los distintos procesos que tienen lugar, pues bueno, cuando pensamos en la regeneración natural de los montes. El clima puede afectar tanto a nivel de la fructificación como la germinación y emergencia de las semillas, como el crecimiento. Y si observamos, nosotros hemos trabajado más a este nivel, pero trabajos previos a nivel de la fructificación sí que mostraban, este es un trabajo del CREAF, que los años en los que se producían episodios de sequía severos, en este caso, en este trabajo de Despelta, ellos se fijaron bastante en el año 2005-2006, en los que teníamos este tipo de fenómenos, pues distintas variables asociadas a la fertilidad y a la calidad de la semilla, pues se veían bastante afectadas. Y ya no solo el volumen de la piña en sí, sino el diámetro de la semilla, el número de semillas por piña. Por tanto, bueno, una primera señal que podemos pues, detectar de este calentamiento global o de este aumento de episodios de sequía extrema, pues lo tenemos ya en la propia producción de semilla. Esto tampoco es nuevo, pero obviamente si tenemos incendios cada vez más recurrentes, el riesgo de incendio nos aumenta también con la propia aridez del medio y la disminución de la humedad del combustible, pues también tenemos una mayor probabilidad de transición de estos pinares hasta sistemas más de matorral, simplemente porque la viabilidad de la semilla, aún si tenemos incendios muy recurrentes y el generador tras un incendio no ha conseguido llegar a un nivel de madurez suficiente para tener semilla fértil y abundante, pues podemos tener este tipo de transiciones. Si vamos a los efectos del cambio climático en la germinación y emergencia, nosotros abordamos esto a través de un experimento con cámaras de calentamiento pasivo, lo que llamamos Open Top Chambers. Este trabajo lo realizamos en el marco de la tesis doctoral de Mara Panegel. Y al final lo que hicimos en el interior de estas cámaras es sembrar periódicamente dentro y fuera semilla de pino carrasco y seguir la emergencia y la mortalidad de las plántulas a nivel temporal. Pues ver si teníamos en los mismos niveles de emergencia dentro y fuera, si ocurrían al mismo lugar y también cómo progresaba estas nuevas plántulas. Los resultados de este trabajo nos mostraron, aquí tenéis la germinación acumulada con control, es decir, fuera de estas cámaras de calentamiento. En punteado tenéis la germinación acumulada dentro de las cámaras. Lo que sí observábamos es que cuando calentábamos, es decir, en el interior de las cámaras,
perdíamos una ventana temporal de emergencia de las plántulas. Es decir, en otoño, como veis aquí, cuando habíamos sembrado fuera sí que emergían las plántulas, dentro no observábamos esta emergencia. Y lo mismo ocurría en el otoño del año siguiente. Por tanto, este es un resultado que considerábamos que era, y de hecho consideramos que es bastante relevante, dado que si perdemos esta oportunidad, esto es un trabajo experimental, obviamente debemos continuar progresando en ello. Todos los trabajos científicos al final nos apuntan algunos patrones que luego debemos validar con el tiempo, pero obviamente si perdemos o se reduce la oportunidad de emerger durante el otoño tras el incendio, eso también nos indica que llegaremos al verano siguiente con un tamaño inferior de la plántula. Y en este sentido, sí que el hecho de llegar al verano siguiente con un tamaño inferior, pues nos reduce la posibilidad de este regenerado de sobrevivir las condiciones de ese tamaño. Sobre la supervivencia de las plántulas emergidas, vemos que dentro de las cámaras se redujo el 1%. Por tanto, no solo perdíamos una oportunidad a nivel de la emergencia de las semillas, sino que también teníamos una mayor mortalidad de esas plántulas. Fuera de las cámaras, alrededor del 20% de las plántulas emergidas sobrevivieron. Esto es lo que os comentaba anteriormente. En general, cuando mirábamos las plántulas ya establecidas, las cámaras, no hicimos solo un dispositivo de siembra, sino que las instalamos también en áreas donde ya encontrábamos la presencia de regenerado de 1 o 2 años. En general, el regenerado ya establecido mostraba niveles de supervivencia bastante elevados, tanto dentro como fuera de las cámaras, aunque aquellas plántulas más pequeñas sí que mostraban una mortalidad superior. Por tanto, el tamaño con el que llegamos al verano siguiente es relevante a nivel de la probabilidad de supervivencia de esas plántulas. Lo que sí que fue interesante también de ver es que a nivel del crecimiento, tanto dentro como fuera, las plántulas crecían más o menos igual, aquellas ya establecidas. Eso indicaba, y estos resultados globalmente indican, que una vez establecidas, las plántulas de pino carrasco son capaces de tolerar niveles de estrés y de aridez muy elevados. Entonces, no hay que quedarse solo con la idea de que el pino carrasco va a sufrir, sobre todo a nivel de la emergencia, que perderemos una ventana de oportunidad, sino que también debemos quedarnos con la idea de que una vez establecidas, las plántulas de pino carrasco son auténticos animales que resisten muy bien unas condiciones bastante extremas a nivel de temperatura y de humedad del suelo, como las que observamos dentro de él. Así, en conclusión, aunque existen pocos trabajos centrados en la regeneración y los efectos del cambio climático, del calentamiento sobre la regeneración, sí que podemos concluir que un incremento de la recurrencia de incendios, esto no es para nada novedoso, puede comprometer la persistencia del pino y proveer transiciones hacia formaciones de matorral, sobre todo si tenemos incendios recurrentes en periodos inferiores a los 15-20 años, que la ocurrencia de sequías condiciona la fertilidad del pino y la viabilidad de la semilla, que el incremento de temperatura y aridez puede condicionar la emergencia de las plántulas, sobre todo dado que se pierde una ventana de oportunidad y su supervivencia, y que una vez establecidas, ya con la resistencia al regenerado de pino carrasco a la sequía es muy alta, especialmente cuando las plántulas alcanzan un cierto tamaño. Y eso es todo lo que os quería contar.